Hola, hola, mis amores. QU Copyright alegro a tenerlos de vuelta por AQU en nuestro canal. Espero que es tu copyright teniendo un dúo maravilloso, llenos de energía positiva y listos para sumergirnos en un chismecito jugoso que su copyright que les va a encantar. Porque hoy, mis queridos fanúlticos de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, vamos a desentrar más menos a uno de los misterios comentados y anhelados por todos ustedes. QU Copyright piensa Kerem Bürsin realmente sobre el matrimonio. Su copyright, tan emocionados como yo. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este tema candente, quiero recordarles a todos ustedes que si son nuevos por AQU, o si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, con las últimas noticias, chismes y análisis de sus celebridades turcas favoritas. Que corran a suscribirse y formen parte de esta gran familia. Y ahora sin preámbulos, vamos a lo que nos compete. La relación superíndice 3N entre Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, desde sus inicios en la exitosa serie Senu con diéresis al Cap, ha sido un torbellino de emociones, especulaciones y sobre todo, mucho pero mucho amor por parte de sus seguidores. Su química en pantalla era innegable y no tardó superíndice 3 mucho en trasladarse a la vida real, convirtió copyrightándolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Pero como todos sabemos, esta historia de amor tuvo un final inesperado. A pesar de la tristeza que generó superíndice 3 su separación superíndice 3N, el interu copyright por sus vidas, tanto individualmente como en retrospectiva de su relación superíndice 3N, sigue vivo que nunca. Y es AQU donde entra en juego la pregunta del millu superíndice 3N. QU Copyright piensa Kerem Bürsin sobre el matrimonio. A lo largo de su carrera, Kerem ha sido bastante reservado en cuanto a su vida personal. Sin embargo, en diversas entrevistas y apariciones públicas, ha dejado entrever algunas de sus ideas y creencias sobre el amor, el compromiso y, por supuesto, el matrimonio. Y es precisamente en esas más menos pinceladas donde podemos encontrar algunas respuestas. Kerem siempre ha manifestado una visión superíndice 3N muy particular sobre el amor. Para con diéresis copyright L, se trata de una conexión superíndice 3N profunda, un entendimiento mutuo y una admiración superíndice 3N constante. No es simplemente una cuestión superíndice 3N de pasión superíndice 3N o atracción superíndice 3N física, sino de una compound más menos verdadera, un apoyo incondicional y un crecimiento conjunto. En varias ocasiones ha destacado la importancia de encontrar a alguien con quien se pueda compartir la vida, tanto en los buenos como en los malos momentos. Y es precisamente esta visión superíndice 3N del amor la que nos da algunas pistas sobre su postura frente al matrimonio. Kerem no parece ser alguien que vea el matrimonio como una simple formalidad o una obligación superíndice 3N social. Para con diéresis copyright L, el matrimonio debe ser la culminación superíndice 3N de una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida, basada en el amor, el respeto y la confianza. Debe ser una decisión superíndice 3N consciente y voluntaria, tomada por dos personas que completamente seguras de querer pasar el resto de sus vidas juntas. Además, Kerem ha expresado en varias ocasiones su admiración superíndice 3N por las parejas que han logrado construir relaciones duraderas y felices. Para con diéresis copyright L, esas parejas son un ejemplo de que el amor verdadero existe y de que el matrimonio puede ser una fuente de felicidad y estabilidad. Sin embargo, también copyright N ha dejado claro que no cree en los cuentos de hadas ni en las relaciones perfectas. Es consciente de que el matrimonio requiere trabajo, esfuerzo y compromiso constante. Es necesario estar dispuesto a ceder, a negociar y a superar los obstáculos que inevitablemente surgen en cualquier relación superíndice 3N. En cuanto a su relación superíndice 3N con Hande, es innegable que ambos compartieron momentos muy especiales y que existió superíndice 3 un amor genuino entre ellos. Muchos fans esperaban que su relación superíndice 3N culminara en matrimonio, pero, como ya sabemos, no fue así. Y aunque no conocemos los detalles exactos de su separación superíndice 3N, podemos inferir que por alguna razón superíndice 3N, no se sintieron listos para dar ese paso. Quizá ese no era el momento adecuado, o quizá tenían diferentes prioridades en la vida. Lo importante es que ambos siguieron adelante y que hoy en día continúan enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿QU Copyright piensa Kerem Bürsin del matrimonio?
Beisun Donos en sus declaraciones y en su forma de ser, podemos concluir que Kerem ve el matrimonio como una institución superíndice 3n importante, pero no como una obligación superíndice 3n. Para Ucondiéresis Copyright L, el matrimonio debe ser una decisión superíndice 3n personal, basada en el amor, el respeto y la confianza. Debe ser la culminación superíndice 3n de una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y un compromiso de por vida. No sabemos si en el futuro Kerem decidirá casarse o no. Lo que sabemos es que cuando lo haga, será porque ha encontrado a la persona adecuada, a alguien con quien comparta su visión superíndice 3n del amor y de la vida. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis sobre lo que piensa Kerem Bürsin del matrimonio. Recuerden que estas son solo nuestras interpretaciones, basadas en sus declaraciones públicas. La verdad absoluta solo la conoce Ucondiéresis Copyright L. En resumen, hoy exploramos la visión superíndice 3n que Kerem Bürsin tiene sobre el matrimonio, Beisun Donos en sus declaraciones a lo largo de su carrera y su conocida perspectiva del amor. Vimos que para Ucondiéresis Copyright L, el matrimonio es un compromiso serio que debe basarse en el amor, el respeto y la confianza mutua. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre el matrimonio? ¿Creen que Kerem Bürsin se casará algún día? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Asterisco 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 asterisco. Alto ahí, bellezas. Que no se me escapen. Que aún no hemos terminado de desmenuzar este jugosísimo tema. Si creen que con lo que hemos cubierto hasta ahora hemos llegado al fondo del asunto, están muy equivocados. Porque como buenas chismosas profesionales que somos vamos a indagar aún más profundo. Vamos a ponerle la lupa a cada detalle, cada insinuación, cada gesto de Kerem que nos pueda dar una idea más clara de su visión sobre el matrimonio. Y es que, mis queridos, la vida de Kerem Bürsin es como una novela turca llena de drama, romance y giros inesperados. Desde sus inicios en la actuación hasta su ascenso meteórico a la fama, pasando por su intensa relación con Hande Erçel, cada capítulo de su vida ha sido seguido con lupa por sus fans alrededor del mundo. Y claro, dentro de todo este torbellino de emociones, el tema del matrimonio siempre ha estado presente, como una sombra que lo persigue a cada paso. Pero ¿por qué tanto interés en saber si Kerem se quiere casar o no? Bueno, la respuesta es simple: porque lo amamos. Y porque después de su relación con Hande, muchos de nosotros nos quedamos con la esperanza de verlos llegar al altar. Verlos juntos era como un cuento de hadas hecho realidad, y soñábamos con verlos vivir felices para siempre. Pero como ya sabemos, la vida real no siempre se parece a los cuentos de hadas, y a veces las historias de amor tienen finales inesperados. Pero no se me pongan tristes, mis corazones. Porque el hecho de que Kerem y Hande no hayan terminado juntos no significa que Kerem esté cerrado al matrimonio. Al contrario, creo que su experiencia con Hande le enseñó mucho sobre el amor, el compromiso y las expectativas en una relación. Y estoy segura de que, cuando llegue el momento adecuado, estará más que listo para dar el siguiente paso. Ahora bien, para entender mejor la postura de Kerem sobre el matrimonio, es importante analizar no solo sus declaraciones públicas, sino también su personalidad y su forma de ser. Kerem es un hombre inteligente, sensible y con una gran conciencia social. Es un defensor de la igualdad de género, los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Y estoy segura de que estos valores también influyen en su visión sobre el amor y el matrimonio. Para Kerem, el matrimonio no debe ser una simple formalidad o una imposición social. Debe ser una unión entre dos personas que se aman, se respetan y se admiran mutuamente. Debe ser una relación basada en la igualdad, la comunicación y el apoyo mutuo. Y debe ser una decisión consciente y voluntaria, tomada por dos personas que están completamente seguras de querer pasar el resto de sus vidas juntas.
Además, Kerem es un hombre muy familiar. Valora mucho a sus padres, a sus hermanos y a sus amigos. Y estoy segura de que el ejemplo de sus padres, que han estado casados por muchos años, ha influido en su visión sobre el matrimonio. Kerem ha visto de primera mano cómo el amor, el respeto y el compromiso pueden construir una relación duradera y feliz. Pero también es importante recordar que Kerem es un hombre joven y con una carrera en ascenso. Tiene muchos proyectos en mente y muchas metas por alcanzar. Y es posible que en este momento de su vida, el matrimonio no sea su prioridad número uno. Pero eso no significa que no quiera casarse algún día. Simplemente significa que está enfocado en otras cosas, y que prefiere esperar el momento adecuado para dar ese paso. Y hablando de esperar el momento adecuado, vamos a hablar de Hande. Porque, seamos honestos, la sombra de Hande Erçel siempre estará presente cuando hablemos de Kerem Bürsin y el matrimonio. Su relación fue tan intensa y tan pública que es imposible ignorarla. Muchos fans creen que Kerem y Hande eran la pareja perfecta, y que su separación fue un error. Y aunque yo también los quería mucho juntos, creo que es importante respetar su decisión. Quizás no estaban destinados a estar juntos para siempre, o quizás simplemente necesitaban tiempo para crecer y madurar individualmente. Pero lo que sí es innegable es que su relación dejó una huella imborrable en ambos. Y estoy segura de que Kerem aprendió mucho de Hande, y que ella también aprendió mucho de él. Ambos crecieron como personas gracias a su relación, y eso es algo que nadie puede quitarles. Ahora bien, ¿cree que la separación de Hande afectó la visión de Kerem sobre el matrimonio? Es posible. Es probable que haya replanteado algunas de sus ideas y expectativas sobre el amor y el compromiso. Pero no creo que lo haya cerrado completamente al matrimonio. Al contrario, creo que lo ha hecho más consciente de lo que busca en una relación, y más selectivo a la hora de elegir a su compañera de vida. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem Bürsin en cuanto al matrimonio? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe. Pero basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, podemos hacer algunas predicciones. Creo que Kerem se casará algún día, pero no lo hará por presión social o por compromiso. Lo hará porque ha encontrado a la persona adecuada, a alguien con quien comparte sus valores, sus sueños y su visión de la vida. Alguien que lo ama, lo respeta y lo apoya incondicionalmente. Y cuando llegue ese momento, estoy segura de que Kerem hará todo lo posible para construir un matrimonio feliz y duradero. Se esforzará por mantener la comunicación abierta, la confianza mutua y la pasión viva. Y estará dispuesto a ceder, a negociar y a superar los obstáculos que inevitablemente surgirán en el camino. Pero mientras tanto, Kerem seguirá enfocado en su carrera, en sus proyectos personales y en su crecimiento individual. Seguirá luchando por sus ideales, defendiendo sus valores y persiguiendo sus sueños. Y seguirá siendo el hombre encantador, talentoso y comprometido que todos amamos. Y hasta aquí llegamos hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la visión de Kerem Bürsin sobre el matrimonio. Recuerden que estas son solo nuestras interpretaciones, basadas en sus declaraciones públicas y en nuestra percepción de su personalidad. La verdad absoluta solo la conoce él. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem se casará algún día? ¿Con quién les gustaría verlo llegar al altar? Me encantaría leer sus opiniones. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares. Tenemos mucho más contenido emocionante preparado para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Besitos.